Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Si vieron el de ayer entenderán el motivo por el que hoy hablo de esto. Lo tengo archivado hace un mes, si bien la información es aún anterior, primero intento contrastar. No deja de sorprenderme la aparición repentina de novedades respecto de la Baticueva y de una oculta y extensa red de baticuevas. No me creí un iluso, pero al final va a ser que sí, que lo soy. Mientras en mi casa me han educado con un grado de ética que entiendo aceptable, me apoyé en la razón evidente de Aristóteles, hacer el bien y huir del mal, y en las enseñanzas cristianas. La Baticueva se ha delatado por medio de la pronunciación escrita del propio Ejército Amarillo, de estar investigando el potencial destructivo de Batman en diversas variantes para uso militar. Es decir, hay documentos en posesión del Estado del Norte donde emerge que el Ministerio de Defensa de la Hoz y el Martillo indica en negro sobre blanco que se proyectaba como germen para su uso. Es decir, es el testimonio de un hecho, el hecho causal inexo con la actual situación de prefijo PAM y sustantivo demos. Pero hay más. Resulta que hay una red de baticuevas financiadas por la potencia norteña en un número de 200, bajo el subterfugio del interés nacional y lucha contra el terrorismo, que utilizan el mismo sistema de seguridad, el mismo método de trabajo, en que intervienen de forma circular los mismos licenciados con idénticas investigaciones sobre idénticos Batman, y trabajan con la ganancia de función, aquella que definimos y acotamos la semana pasada, y constituye un elemento altamente peligroso. En otras palabras, la baticueva de referencia en el país de la hoz y el martillo es la punta de un iceberg, lo que está en la superficie, mientras por debajo hay un enjambre colosal de donde por error voluntario o no, pueden emerger nuevas, novedosas y accidentales, prefijo PAM y sustantivo demos. Vuelvo a mi característica de iluso. El evento acaecido en 2020 podía estar destinado a producirse tarde o temprano, dentro de un sistema de locura colectiva entre profesionales de la cienciocracia, de índoles diversas pero específicas, desde científicos a estrategas, donde la ética es un elemento desconocido o descartado. Es de una gravedad espantosa, inaceptable. Lo cierto es que en el laboratorio Baticueva existe una colaboración probada entre el vestuario local y el equipo El Imperio del Norte. Y este es uno de los motivos fundamentales por los que no se desclasifica todo lo que se debería. Recuerden aquel grafeno donde contamos la construcción francesa y la financiación de agencias oficiales del país a rayas y estrellas. Ahora bien, el máximo elemento destructivo investigado con la ganancia de función es el Batman que lleva el número 1 a la espalda y cuyo lugar específico más avanzado es la baticueva de donde salió el que lleva el número 2. ¿Cuál es el motivo por el que Francia construyó esta baticueva? La respuesta es que en apariencia Francia trabaja en el desarrollo de elementos de destrucción, como Batman. Y los nuevos bárbaros del norte lo tienen bajo 7 llaves.
Son 15 los países que trabajan en la producción de elementos destructivos. Ahora me está quedando muchísimo más claro. Pero, ¿dónde están las otras baticuevas? La respuesta es Senegal, Sierra León, Guinea, Liberia, Uganda, Kenia, Camerún, Tanzania, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Jordania, Irak, Afganistán, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Vietnam, Tailandia, Camboya, Filipinas, Australia, Canadá, Estados Unidos. De Europa no aparece ningún país. No es que lo desee, es que no podemos oficializar. Dos características fundamentales. Tome un mapa mundi a ver si acierta. La mayoría se encuentran en torno a Rusia. Todas las del prefijo pan y sustantivo demos de los últimos 20 años han aparecido solo por coincidencia en la vecindad de algunos de estos lugares, como por ejemplo el S de Singapur, A de Argentina, R de Roma, S de Singapur, o el E de España, B de Bolivia, O de Orlando, L de Lituania y A de Argentina. Por último, no se conoce la ubicación de todas estas baticuevas, sino solo la mitad. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. No sé si les pasa lo mismo, pero me pregunto cómo llegamos a esta forma de relación donde la violencia es moneda corriente o se utiliza de manera arbitraria. Entiendo que el hartazgo es intenso, como tensa se vuelve toda relación cuando las personas, obligadas a cambiar sus costumbres por decreto, acaban crispadas, y no es para menos. La tensión se traslada a las redes de la realidad virtual, los titulares de los medios de masa y la inquisición periodística. No se puede manifestar en las calles, ni se puede expresar con libertad lo que se piensa en las redes. Si un premio Nobel se expresa contra el interés de la cienciocracia, la globocracia ejerce su violencia desde el poder del algoritmo. Ayer tuvimos imágenes vergonzantes de acciones de fuerza absolutamente innecesarias y dolorosas para la vista. El 24 de mayo un chico detenido por estar en una plaza. En Chaco un trabajador retenido de circular por un control de tránsito policial. Ayer 25 de mayo, la policía arrastrando literalmente a personas a su vehículo de detenidos, sin sentido, irracionalmente, usando la fuerza por la autoridad de usarla. No había provocación ni acto delictivo. Y así, de la nada, el abuso de autoridad clamoroso. Sin duda, las órdenes de la superioridad de mando. He visto la detención del doctor Arriaga y Guetor, de la Agrupación de Médicos por la Verdad en Rosario, provincia de Santa Fe. La situación en que se produce la detención fue ridícula. Una conferencia de prensa que solicitaba un debate público sobre el estado de emergencia perpetuo.
y la policía sin detenerse a pensar, o a lo mejor no les permiten pensar. Pero no puede seguir ignorando su instrumentalización. El desvarío del poder político somete a la policía a su defensa y la desvía de su función principal. En Argentina se está viviendo bajo una simulación que simula un creciente hálito de tiranía, con la seguridad que descansa en la Alberstapo que dirige Sabina Frederick, antropóloga social muy activa en la subversión de nuestros valores heredados. Sale a vociferar y escenificar por los megáfonos de la posdemocracia, sin vergüenza y sin escrúpulos, prometiendo sobrepasar la racionalidad y las normas vigentes en el ejercicio de su ministerio de la verdad. No se podía esperar menos del progresismo fucsia arcoíris. Frederick promete causas penales, secuestros de vehículos y detenciones arbitrarias. La defensa de un proyecto fracasado y vacío de contenidos, cuando la mentira ya no tiene resultados, pasa a la acción en la pedagogía de la amenaza y los palos. Y los adláteres del habitante en la casa de la Pantera Rosa, defendiendo su impunidad vitalicia. La antropóloga ha inmerso a los argentinos dentro de un experimento social, el desgobierno. Un país sometido a una copiosa burocratización de la existencia y encerrado, sin más objeto que dilatar el estallido. Le sirve al habitante en la casa de la Pantera Rosa, al que habita en la lata de sardinas en La Plata, y a Berreta de la ciudad autónoma de los Malos Aires. Si algo tiene de bueno esta asociación, es que el reparto entre los socios está garantizado por contrato. Pero lo de Frederick y Alberto está al borde de lo psicótico. El ejercicio de violencia sin sentido, gratuito, la detención de personas solo para perder el tiempo, tiempo que es lo más valioso que tenemos, es un comportamiento esquizofrénico. No se puede defender lo indefendible, y Frederick ha reconocido públicamente ejercer el ciberpatrullaje para detectar el humor social. Me interrogo, ¿y si salen a la calle? ¿O es que no pueden por las consecuencias? ¿Cuál es en cualquier caso el delito de expresar libremente lo que se piensa? ¿O es que molesta que pensemos? ¿Cuál es el rol del Estado abocado a monitorear lo que piensa el pueblo, hasta en las redes virtuales, sino establecer una tiranía? La posdemocracia argentina no es más que el reflejo de idénticas acciones de la globocracia, en un laboratorio más pequeño que el global. En televisión o por las redes de la realidad virtual, censuran al Premio Nobel de Medicina Luc Montagnier, bajo el argumento de esbozar su tesis meses atrás de que Batman viene de la Baticueva. O como afirmó esta semana, que el plan Pinchazo es un error inaceptable que por culpa de este plan, aparecieron los variados batiamigos. La laxitud, o mejor, ausencia del Estado, permite dos policías del pensamiento, la suya y la privatizada en las redes de la irrealidad, bajo el eufemismo del combate contra la desinformación, un instrumento de censura que sobrepasa la intervención judicial. Y esto nadie lo puede refutar.
Sabina Frederick es la encantadora encargada de poner en acto, en el asfalto, en el campo y el ciberespacio, el arbitrio que expresa aquel de quien depende. Es su ministerio de la verdad. Su policía tiene una versión materializada en las calles y otra que ejerce detrás de sus pantallas para conocer nuestro humor. Justifican entonces denominarla la Alberstapo, pues ella depende de Alverso y Alverso es el tirano. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Hacia el 430 después de Cristo, antes de caer la ciudad de Hipona, Agustín se montó en un burro como obispo de la ciudad para hacer una visita a Genserico, rey de los vándalos. La guardia lo conduce hasta el rey y al encuentro, Genserico dice: tienen que estar muy desesperados para arriesgar la vida de su ciudadano más ilustre. Le pregunta: ¿a qué has venido? Y Agustín le responde: a hacerte una oferta. El rey se sirve una copa de vino. Genserico le pregunta: ¿qué le hace pensar que puedo aceptarla? Y Agustín replica: podrías ser un gran rey. A lo que Genserico responde: soy un rey de un gran imperio. Y Agustín toma la palabra para refutarlo. No eres un rey. Eres un bandido jefe de unos desalmados. Solo luchas para aumentar tus riquezas. ¿Qué es eso sino un bandido? Sin leyes, sin unificar a los pueblos. Ser un gran rey requiere más que ser capaz de saquear y destruir. Requiere visión, benevolencia, que pueda construir. ¿Cuál quieres que sea tu legado? ¿El de un gran rey o el de un bandido? Haz lo correcto. Hoy tenía la confusión propia de aquel que se sabe indignado y se encuentra impotente ante el ejercicio de la ignorancia institucional. Omar Ángel Perotti, gobernador de Santa Fe, es responsable político de una subversión institucional nunca vista. Nadie le pidió la renuncia, yo se la pido aquí. La subversión por decreto, por el absolutismo de la estupidez o la ignorancia, es una violencia que se ejerció contra todo el pueblo argentino. Y él, como autoridad, debió inmediatamente producir un acto de amparo a la dignidad del pueblo. No lo hizo. En el día en que conmemoraba la Revolución de Mayo de 1810. Y mientras esa pobre muchacha, escasa de cultura, escasa de herencia, escasa de voz y escasa de luz, se hace llamar artista, mientras seguro que su participación ha sido sufragada por los impuestos recaudados sobre el hambre del pueblo. Y nos viene con la pretensión de su escasez a querer cambiar la letra del himno nacional. En otras palabras, no tengo adjetivo para ponerle a Omar Perotti. Solo me emergen los insultos.
arrodilla la profusa obra de Perón a los pies del sofismo falaz de un feminismo mediocre, del progresismo fugaz, fucsia arcoíris. La filosofía de Perón y la obra de Eva Perón, por un puñado de votos y a la impresentable y escasa cantante. Luego de dar vueltas todo el día al hecho, me vino en mente Agustín, una mente brillante en una ciudad modesta, que enfrenta a un rey cruel y le canta a las 40, a riesgo de ser degollado en un instante. El lenguaje no es solo una capacidad de transmitir información y una posibilidad de entendimiento. Es evidente que el gobernador de Santa Fe no lo considera o desconoce. También resulta servir para intimidar, amenazar e insultar. Y estas tres características resultan la moneda corriente de la violenta descortesía con que nos trata esta clase política indigente de educación. No quiero imaginar la vergüenza de los santafesinos. El gobernador fue más lejos que el habitante en la casa de la Pantera Rosa, solo para demostrar fidelidad a la tiranía y al doctrinario fucsia arcoíris. Y no se le ocurrió mejor idea que humillar a su provincia delante de toda la nación. La perversión de la malformación del criterio, en especial de esta clase posmoderna, desclasada, prostituida, pervertida e insignificante, intenta perforar todo el decurso histórico y desterrar todos los elementos fundamentales que hacen de nuestra comunidad un pueblo. Al igual que Genserico, solo para aumentar la riqueza. La dulce violencia que ejercen desde el lenguaje provoca violencia. Esa fuerza edulcorada que imprimen en sus actos, declaraciones y leyes no es gratuita. Jugar con los símbolos de la nación, de los que cayeron dejando su sangre para construir un país, no es gratuito. Sé que a la tiranía le parece. El poder de policía les hace pensar que nunca se dará una reacción proporcional a la violencia que practica. Yo les diría que hagan como San Agustín. Recen a Dios. Tienen que orar mucho, pues ese deseo irrefrenable de saqueo que practican está próximo a su fin. Y aunque no seamos como ustedes, que van ejerciendo la violencia como profesión, llevándose todo por delante y por dinero, que es el placer de las multitudes, como lo definía Aristóteles, nunca deben olvidar: lo cortés no quita lo valiente. Y usted, señor Omar Perotti, ha demostrado ser un violento cobarde, indigno de la autoridad con que fue investido e indigno de nacer en esta tierra, ya que, como dice el Martín Fierro, muchas cosas pierde el hombre, que a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden: si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar.
Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. La educación cívica constituyó una idea que Isócrates había diseñado como espacio donde aprender, cuanto menos y en esencia, un ciudadano con deberes, que tenía la obligación de prepararse, dadas las circunstancias, para ejercer la autoridad de la ciudad y a su vez enfrentar a los enemigos de Grecia. La educación estaba destinada a todo el pueblo. La premisa era: la forma de mejorar la comunidad es la educación. Los reducidos números de discentes que participan de la educación gozaban de la ventaja de la proximidad del enseñante, que permitía conocer sus capacidades, fortalezas o debilidades. Y Sócrates centró su atención en lo que veía, alzar de la postración a la ciudad y presentar el contraste entre la democracia ideal, Solón y Clístenes, y la pantomima de democracia en que vivía. Entonces propone como solución educar a los gobernantes y gobernados, recuperar el espíritu de sacrificio, la virtud, para bien de la ciudad, y dejar en un segundo plano los intereses personales. El objetivo final era producir en los alumnos la capacidad de deliberar, argumentar, saber, para que mediante la palabra lograsen alcanzar una democracia perfectible para la comunidad. Más de 25 siglos después, la educación cívica del estado emergencial ha cambiado en forma radical. Si bien el discente es el destinatario de toda una estructura piramidal, costosa y numéricamente quizá de las más importantes del Estado, lo que conocemos como profesorado tiene una influencia preponderante en el resultado del entero sistema. La alegre, colorida y combativa capitulación docente ha rendido la educación cívica como instrumento de un experimento de ingeniería social que hace del alumno un simple robot. ¿Cuál es el motivo por el que afirmo la capitulación del docente? Simplemente porque el resultado educativo depende en una proporción mayor de sus acciones. ¿Ello exime a la burocracia que ejecuta la labor administrativa? No. La burocracia ministerial es la encargada de promover el fracaso. Por un lado, haciendo difícil la vida del docente, y por otra parte, y fundamental, preparar los contenidos destinados a provocar ignorancia en los alumnos. Pero al final, el contacto directo con el alumnado es de la que una vez fue docencia y hoy es militancia de las falacias fucsia arcoíris y sus endebles disvalores. La escuela posmoderna ejerce una influencia, un rol fundamental en la propagación, robotización, disolución del ser humano y la conversión del alumno en un desarraigado de toda forma de comunidad. Y esto es de una evidencia difícil de negar. Si las hoy nuevas generaciones son apáticas, individualistas, violentas, la pregunta que hay que responder es: ¿qué aprendió de las enseñanzas de la docencia o militancia? Y a su vez, ¿qué está plasmando en los niños la militancia actual? ¿Quién podrá negar mañana que de forma colectiva la clase docente participó activamente de la obsesión del control del poder
que desde los ministerios redujo al alumnado a rehenes escolares fijos delante de una pantalla. El alumno es el terminal, sentado en una silla, en el comedor o la habitación. Es el robot que rellena formularios y test, que demuestren su atención a la pantalla, aislados en el experimento de masas más colosal de todos los tiempos. El alumno es la isla deshumanizada, desvinculada, que en la plenitud de la etapa de su desarrollo psíquico aprendió que aquel que se sentaba a su lado es un potencial elemento de riesgo para su vida y que ese aislamiento en el hogar es una medida de seguridad, un elemento extremadamente valorado por sus padres y docentes. Todo ello se produce en medio de un proceso en que se naturaliza la invasión institucional con su inmersión dentro de las casas, quebrando su ámbito sacro y privado. Así, invadida la soberanía familiar, el alumno acaba concluyendo que, por su seguridad y por esa falsa solidaridad con sus congéneres, robotizados de idéntica forma, debe naturalizar la ruptura de la burbuja familiar, su alejamiento de sus compañeros, para que el sistema educativo estatal o privado, o cualquier institución pública, rompa el núcleo soberano por excelencia. Es decir, la escuela posmoderna no solo provoca ignorancia, sino que la estimula hasta entrar en casa y derribar el muro de la libertad, dentro a la comunidad esencial donde se ejerce por naturaleza. Y esto no es una casualidad. Es dentro a la escuela y los institutos donde se plasma la aptitud ética y moral de las futuras generaciones. De ahí que cuando digo que los docentes, la burocracia y el poder político postdemocrático constituyen en ese orden la esencia ejecutiva e ideológica que sirve, instrumentalizados, al proyecto de mutación antropológica del hombre a su concepción zoológica. No solo refrendo la responsabilidad del tamaño de esta barbaridad, sino la condena que merecen por participar de este engendro, teorizado en la irrealidad de teorías tomadas de los pelos por académicos fracasados. Al no comprender la realidad, se empeñan en concluir que la realidad está equivocada y por tanto, y por fuerza, ha de acomodarse a sus teorías, cuyos resultados serán igual que en los últimos 300 años, la cúspide de los naufragios. Pero hasta tanto los docentes, los burócratas progresistas, que han progresado por el sendero de la globocracia, satisfechos del capitalismo que les resolvió la vida como empleados contratados indefinidos, para cuando lo descubran, habremos tirado a la basura otras 2, 3 o 4 generaciones de seres humanos. Millones y millones de personas víctimas del experimento psicocapitalista. Si suponemos a la docencia capacidad y confianza en educar a nuestros hijos, nos permitirán, a su vez, suponer la misma capacidad de razonar y actuar con la debida prudencia que hasta hoy no han demostrado. Y esto nos lleva a otro interrogante. ¿Qué generación está en mayor estado de emergencia? ¿La nuestra o la de nuestros hijos y las próximas?
Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Primer interrogante, ¿deben ir presos? Segundo interrogante, ¿nos pedirán disculpas? Tercer interrogante, ¿cuánto tiempo pasará para que encontremos una masa incontenible de millones de personas, afirmando espantados aquello que muchos afirmamos durante todo el año, a pesar de la censura? Bien, vayamos respondiendo los interrogantes. El doctor entre los doctores, el virólogo Starr, asesor de la Casa Gris, Fauci, acorralado, ahora reconoce la posibilidad de que Batman pueda tener origen en la Baticueva amarilla. Y esta nueva versión de Fauci es contradictoria a la sostenida con vehemencia y censura mediante desde mayo 2020. Enhorabuena, rectificar es de sabios. El problema es que el ejercicio de la cienciocracia dejó un tendal que no se puede poner debajo de una alfombra. Ninguna tiene el tamaño del planeta. Segundo, lo afirmamos en más de una ocasión y la última fue la semana pasada. Llama la atención que tanto profesional, doctorado, triple máster, periodista o panfletario ahora leen las afirmaciones de Fauci en las noticias, mientras en los medios de masa ejecutaron durante los últimos 12 meses, con mayor evidencia, lo que hace décadas realizan: intentar ridiculizar, descalificar y condenar a grandes y jóvenes, a todo aquel que pone en duda el régimen. Y hoy propone poner en duda el origen, llamando a la reflexión. No tengo la ilusión de que nos pidan disculpas. La soberbia escandalosa, la mediocridad resiliente de esta limitada agrupación de las varietés actuó siempre del mismo modo. Ahora, como siempre, preservativos del imperio, se verán abocados a preparar el clima adecuado al recrudecimiento de los enfrentamientos entre las potencias enconadas. Y las masas, las muchedumbres, las multitudes, como llamó Aristóteles, comenzarán poco a poco a decir: lo sabía desde el primer momento. Y al decir masas, muchedumbres o multitudes, no me refiero al pueblo. El pueblo sí lo sabía. Me refiero a esa dócil clase desclasada a medio pelo que, sin reflexionar, va rogando por todas partes la necesidad de comprar frasquitos a $40,26, el precio más caro del mundo, por temor a un hecho cierto, verificable e ineluctable: morir. La plegaria tiene como destino dulcificar los corazones de los representantes de las postdemocracias, a las que aún nadie les ha conocido la posesión de tal órgano. Dice mi mamá que nadie quiere morir, lo cual es lógico. El problema es la forma y la condición de la muerte. Se muere como un miembro de la especie, habiendo vivido con la dignidad del ser. Se muere con la inocencia de quien no alcanzó a consolidar su existencia, lo cual es una desgracia. O se muere como quien muere producto del fin del proceso orgánico de nacer, lo cual es una elección. Y el medio pelo tiene más de esto último que de todo lo anterior.
Ahora la pregunta es si el doctor entre los doctores debería ser juzgado por negar tanto tiempo una hipótesis que bien puede ser plausible y cuya negación ha resultado una fuente de beneficio personal para evitar sus responsabilidades. Un analista internacional propuso para él un juicio dentro del país a rayas y estrellas y otro internacional. Y si la respuesta es sí, entonces nos lleva a otros interrogantes. ¿Deberían ser juzgados todos los ministros de salud del mundo? ¿Los presidentes de los médicos agremiados en organizaciones profesionales en cada nación? ¿Deberían ser juzgados los miembros de las Fuerzas Armadas por claudicar el juramento de defender a la patria ante la invasión extranjera? ¿Deberían ser juzgados los presidentes, sea por negligencia o mal desempeño de la función pública? ¿Deberían los parlamentarios ser juzgados por permitir, apoyar y alentar que se nos tape la boca para no ejercer la expresión y hacer tambalear sus decrépitas postdemocracias que les llenan los bolsillos? ¿Deberían ser juzgados los jefes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por no advertir que, dada la autoridad que tienen, han resultado instrumentos de una represión que carecía de sentido? Estos interrogantes tienen por objeto la reflexión. Sin embargo, también precisa objetivar la culpabilidad de quienes, siendo responsables, pretenden esquivarla. No se puede juzgar a todo el mundo sin caer en la soberbia de creerse uno juzgador y justo, recordando aquello de quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero es necesario el examen de conciencia, que siempre es un juicio, incluso sobre uno mismo. Mientras algunos enfrentamos la desidia provocada por la globocracia, los de siempre, que se replican generación tras generación, debajo de la cama, presos del miedo y hábiles de la autoconservación. No obstante, el tendal que han dejado merece, además del juicio histórico, el de un juzgado. Luego de reflexionar, apuntemos en un cuaderno para que ayude a nuestra memoria, por si falla. Cuando vengan a dar lecciones de moral, y vendrán, sabremos cómo taparles la boca. La luz viene siempre de la llama de la verdad. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Luego de precipitarse el evento del año pasado y descubrir el enredo, muchos nos preguntamos, ¿por qué se acepta de forma pasiva toda la propaganda? La que emana del gobierno, la oculta en los medios y aquella que expande el copista emocional de las redes de la realidad virtual. Lo que fastidia es el disfraz de la aceptación, siendo digno de una esclavitud masiva. Todo indica que las personas olvidaron, o bien jamás han considerado seriamente, incluidas las autoridades, que el marco de contención constitucional es un reconocimiento de derechos inalienables.
la mansedumbre colectiva contemporánea no se expresa, producto de un complejo de inferioridad. Un relato, lanzado al unísono en los 4 puntos cardinales, en diversas lenguas y por todas las voces del coro globocrático, afirma que el cielo es color rojo. Entonces el prisionero acomplejado carece del ánimo para decir: señores, alcen la cabeza, es azul. Esa ausencia de capacidad para el cuestionamiento, que ni siquiera alimenta la deliberación, ejerce las 24 horas todo el año y dice mucho de la calidad educativa. Entonces, la academia posmoderna parió este profesionalismo que arroja sus falacias de autoridad. Lo dijo tal eminencia médica, tal geólogo. Lo dijo el afamado periodista cara de serio. Un estudio científico afirma que, no obstante, sigue sin ser suficiente para instalar una verdad de facto, pero esta yace secuestrada por los carceleros del dogma fucsia. Ahí emerge la falacia numérica. Si todo el mundo está de acuerdo, será verdad, y así se cierra la puerta a todo posible interrogante. El hecho de que el relato esparcido es la verdad, que la autoridad de la que emana es suficiente, incluso para apalear, y que constituye una repetición ad infinitum, en que coinciden enconados opuestos, nos lleva a la sospecha. Al hilo de lo expresado, la fuerza del relato y vigencia de los relatores descansa en la vagancia, hipnotismo o pasividad en la posición que adopta esa mayoría. Decidió que pensar es un trabajo y concluye que ir contra la mayoría es un error, con lo cual permanecen dentro del relato, aun capitulando esa capacidad donada por la providencia. Sin embargo, y aquí la prueba de esa rendición, la narración trae consigo el silencio expresivo o muerte político-civil de aquel que interroga o se opone a la ficción en curso. Y el veto se ha percibido con intensidad en todas las formas posibles, públicas o privadas, analógicas o virtuales. Los planetas se han alineado en la extraña coincidencia global que aprueban normas o liberan al arbitrio del psicocapitalismo la libertad para ocultar evidencias, evitar los interrogantes y condenar a los críticos que evaden la disidencia controlada. Si existe un resquicio por donde abonar la sospecha como digno cuestionamiento al orden establecido, es per se una falsa conspiración psíquica. En todos los casos, ir contra la mayoría condena al indeseado, insolidario y equivocado. Recordemos, el producto progresista Fucsia Arcoiris, la web 2.0, estableció como verdad en su enredo la siguiente falacia. Si tienes 10 millones de seguidores o 100.000, según el mercado virtual de referencia, te hace poseedor de la verdad, o bien te habilita a decir cualquier barbaridad, para luego formar parte del argumentario que retroalimenta la mentira, o la censura de la policía del pensamiento. Sume el caos normativo. Cada 15 días se cambia o emite una norma o decreto de alcance nacional. Y a su vez, en cada provincia y en cada municipio, gran parte de esta normativa no alcanza a consolidarse para ser reemplazada por otras,
con lo cual ni se pueden saber ni se pueden cumplir. Pero sus redactores obtienen un beneficio político: evitar juicios por esa brevedad legal. No alcanzan a ser denunciadas. Finalmente, multitudes hipnotizadas, con ilusión infundada, creen que el gobierno que les miente en todo desde hace décadas, ahora les dice la verdad, y entregando sus derechos, aceptan con resignación aquello que le dicen. Olvidan que precisamente el objeto de tener una constitución es evitar que un tirano obligue al pueblo o cualquiera de sus miembros a hacer lo que él quiera. Recibir reprimendas gratuitas con golpes, encarcelamientos, limitación injusta de la libertad de expresar o circular. La función esencial de una constitución es evitar que una casta despótica gobierne la nación como si fuera de su propiedad, para defender los bienes del territorio y disuadir el deseo tiránico de esclavizar al pueblo. ¿La Constitución sirve a la patria y a la comunidad o no sirve? Y si no sirve, por insuficiente o dudosa validez, hay que abolirla y hacer otra. Ahora, la policía tiene el deber de velar por la seguridad de la población. Por tal motivo se le otorga una autoridad, se le da un arma, el poder de detener, preguntar y reprimir. Pero represión y necesidad puntual implica proporcionalidad. Francia tiene 557 representantes, de los cuales solo uno, una mujer, Martine Warner, se opone todo a lo que el gobierno francés, italiano, argentino, alemán o español afirman que es verdad. Ella entró como representante de la coalición de Macron. 556 representantes votan de manera uniforme. En contra, solo una. Reafirmo esto para aquellos que apoyan a quienes desde Europa les endulzan los oídos. Representantes de la policía y militares fueron a verla y a otros para informarles precisamente que ellos están para custodiar al pueblo y no reprimirlo. ¿A qué viene esto? A que mejor temprano policías y militares de todos nuestros países hermanos hablen con esta casta. Los usaron para repartir comida. Cuando todo sea un caos, los usarán para reprimir. Y mientras todo arde, los representantes huirán con los bolsillos llenos, evadiendo la justicia. Los palos, los heridos y el resentimiento caerá sobre la represión. Y acabada la batahola por los abusos, les caerá la cárcel, a causa de no tener lo que deben tener para evitarlo. Y el beneficio será de ese progresismo fucsia arcoíris al que están a punto de servir, haciéndoles el juego. Ergo, a ver si salen del televisor y empiezan a pensar que lo ocurrido en Rosario tiene consecuencias y lo que viene tendrá muchas más.